Toyota Kramer. Sí, bueno, ayer me digo Chuse Luis a lo que Kramer. Lo que pasa es que me cambié el primer apellido por el segundo, que yo de mi mamá y creía americana. Pero vimos que todo el mundo me hizo da Kramer. ¿Y tú te decías Marta? Marisa. Marisa, eso sí, Marisa. ¿Y aún vives? Pues una mica luen, pero no cal que viengas con yo. Voy con tú, que la fiesta ya era ya muerta. Que no, que antimás maitín cal que faiga un fascal de cosas, sin as que... Ah, ¿y qué fas? Pues soy estudiando treballo social. Ah, qué bolillo, qué guay. No tienes ni idea de qué lleno. No, la verdad es que no. Pues te paraste a treballar en servicio social, en hospitals. A yo que me cuaca ya duyar a la chen que realmente no la Pues menista. muy bien. Oye, ahora tú cuántos años tienes? 20. ¿Y tú? Muchos más, 34. ¡Qué mayor, no hay mía! ¿Y a qué te dedicas tú? Pues trabajo en publicidad. Publicitaire. Lo sabe, va. Fas farchadísimo. ¿Facha de qué? Pues... Fas farcha... De ababol. ¿De Abagol? ¿Pero cómo te hizo? Hombre, Aviller, cuando te has presentado he pensado que eras una mica... O sea, Aviller... Pues otra Kramer, ¿sabes? Mírate, una cafetería. Imos a desayunarnos. Yo oye que me voy a casa, creo. Imos y un rato nomás. Díchame con mi usted que no soy un Abagol. Venga, dame una oportunidad. Bueno, venga, íbamos. Venga, imos. Vino en mitad de la noche, vino del fondo del mar, la bella sirena, la bruja del ron, y me robó el corazón. Lo creas o no, yo mismo la vi, desde mi barca la oí cantar, le vi su sonrisa transparente como el cristal, y juro que no hay nada igual. Oye, pues a la fin no haya estado tan mal. Bueno, espero haber cambiado tu opinión sobre los publicitarios. No. Pero tú me calles muy bien. Ahora nos veamos al otro día. No sé yo, ¿eh? Dame todo lo que tengas o le fue un tallo.